Buenas tardes, queridos compañeros, queridos amigos presentes y aficionados en el auditorio José Luis Borau de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Bienvenidos al Foro del Deporte Aragonés, que en esta ocasión está dedicado al presente y al futuro del ciclismo aragonés, en una emisión que se está realizando en directo a través de aragonradio2.com para todos los aficionados a través de Internet. Recuerdo con agrado que una de mis primeras grandes citas informativas fueron las Vueltas a España de 1979 y 1980, donde formé parte del equipo de José María García. Una experiencia formidable, recorriendo kilómetros y kilómetros, pasando por centenares de localidades grandes y pequeñas y conociendo a extraordinarios profesionales de los diferentes equipos ciclistas. Y qué diferentes bicicletas, las de hace 30 años y las bicicletas de ahora. No había televisión, solamente 2 cadenas transmitíamos las llegadas y era un reto permanente la entrada a través de las incipientes unidades móviles que utilizaban teléfonos fijos para las entradas en los diferentes espacios deportivos, en lo que nosotros llamamos los walkie-talkies, que era una especie como de forma artesanal de hacer llegar el sonido a los hogares de miles y miles de oyentes. Ahora todo es diferente y podemos conseguir seguir una competición ciclista de nivel con varias cámaras simultáneas, con helicópteros, conexiones vía satélite, pero quizás con una menor incidencia mediática y romanticismo, porque al fin y al cabo lo que se hacía antes era algo realmente importante. También recuerdo las Vueltas Ciclistas a Aragón, esa caravana publicitaria que acudía a los diferentes pueblos con 3 y 4 horas de antelación, que era un auténtico espectáculo el ver cómo se volcaban las diferentes localidades para la llegada de los grandes corredores. Pero el ciclismo no solamente ruta, el ciclismo no solamente es la carretera, no solamente es la televisión, sino también el resto de medios de comunicación y también la radio especialmente, porque únicamente la radio es capaz de trasladar, de hacer que esas pedaladas, que ese golpe de riñón, que ese último momento, que esas diferentes especialidades de la bicicleta sean seguidas con mucho interés por nuestros aficionados. Vamos a hablar esta tarde de muchas cosas. Vamos a hablar de gran parte de los mejores ciclistas de nuestra comunidad, de David Cañada, de José Miguel Elías, de Jorge García. No podemos contar con Fernando Escartín, que está presentando por diferentes lugares la Quebrantahuesos, o Ángel Vicioso, que se encuentra en el Giro de Italia. Como decíamos, vamos a hablar también con Alberto Roca, es campeón de España en pista, que se encarga de la cantera en la Federación Aragonesa, o Rubén Crespo, campeón de España de BMX, Abel Mustieles, campeón del mundo de Vectrial, con el que hemos hablado en multitud de oportunidades. Contamos también con 2 ciclistas de fuera de nuestro país, pero integrados en nuestro territorio, como son los colombianos Diego y Sebas Tamayo, o Milton Ramos, de origen hondureño y nacionalizado español. El motivo próximo de este foro, en cualquier caso, lo tenemos también en la próxima celebración de la Challenge Aragón Master, que se disputará el fin de semana del 14 al 15 de mayo, es decir, a la vuelta de la esquina, y que de alguna manera intenta recuperar la esencia de lo que es el ciclismo. En la mesa donde no pueden estar, evidentemente, todos los citados y otros muchos que nos acompañan, pero que sí van a participar y que van a hablar a lo largo de este tiempo de radio, de este tiempo del Foro del Deporte Aragonés. Me acompañan Félix Jordán de Urries, que es el presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo, el organizador de la Vuelta Challenge Aragón Master, René Galindo, así como Sergio Pérez, es ciclista profesional y ahora responsable del proyecto Aula Ciclista en la provincia de Huesca. Vamos a comenzar por el presidente. Félix Jordán de Urries, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y la verdad es que supongo que muy ilusionado en el presente y en el futuro del ciclismo aragonés. En un momento complicado a nivel de crisis económica, en un momento complicado también para el ciclismo desde hace varios años, pero con un futuro prometedor. Sí, pero eso no es excusa para ponerlo como punto de salida para desarrollar la actividad ciclista en nuestra comunidad autónoma y para intentar gestionar lo mejor posible como dices, los recursos limitados que por la situación actual tenemos, ¿no? Pero con muchas ganas, con mucha ilusión de este proyecto, de este nuevo proyecto de la Federación Aragonesa de Ciclismo, bueno, nuevo, que ya lleva casi 3 temporadas en funcionamiento, y con muchas ganas y trabajo pues se hacen cosas como se llevan haciendo durante estos últimos años. Lo importante es recuperar a todas aquellas personas que siempre han deseado participar en los diferentes eventos ciclistas, pero también el captar a la gente joven, ¿no? Eso es fundamental, eso es una de las, además, espinitas clavadas que yo creo que tiene el ciclismo
a nivel general y sobre todo también el deporte a nivel general, el número de licencias competitivas que se han perdido en estos últimos años, no solo en ciclismo, sino en otros deportes, pero aquí estamos hablando de ciclismo y tenemos que atraer, y aquí está Sergio, que luego explicará su proyecto, bueno, el proyecto de la Federación Aragonesa de Ciclismo que él comanda, otras acciones que se están haciendo para captar a esos chavales, para que hagan deporte, para que practiquen ciclismo. Es muy importante que tengamos un aumento de licencias como hemos tenido en estos 3 últimos años de más de 600 ciclistas, pero tiene que ser importante también que haya aumento no solo de cicloturistas o corredores máster, que está muy bien, pero también que haya aumento de ciclismo en edad escolar, de ciclismo en edades tempranas, para que bueno, practiquen deporte y también tengan y adquieran unos hábitos saludables. Y además que hay nuevas especialidades porque hay máquinas diferentes y distintas y que quizás pueden atraer por ese riesgo, entre comillas, o por ser un ciclismo más de aventura, otro tipo de competiciones también que lo meramente cicloturista o de andar como un paseante por la bicicleta por la ciudad. Efectivamente, yo creo que ahí es donde nos tenemos que dar cuenta y en este caso el ciclismo se tiene que dar cuenta que el ciclismo no solo, y lo has dicho al inicio de tu intervención, que el ciclismo no solo es ciclismo de carretera, el ciclismo es BMX, es bike trial, es bicicleta de montaña, es de ascenso, es ciclismo en pista, modalidades muy atractivas y que pueden hacer también al niño, al deportista en edades de iniciación, al ciclismo, el hacerlo muy atractivos, ¿no? Y los resultados están ahí. Tenemos a Rubén, que es miembro del equipo nacional y ha corrido unas Olimpiadas de la Juventud hace poco con objetivo de correr Juegos Olímpicos, ¿por qué no Londres 2012? O Abel Mustieles, campeón del mundo de bike trial, o tenemos gente como Milton Ramos o como Luis Gras en Sabiñánigo, corredores jóvenes que en la bicicleta de montaña lo están haciendo muy bien, consiguiendo resultados muy importantes a nivel nacional. Por lo tanto, son modalidades que yo creo que pueden ser muy atractivas para el propio deportista, pero también para el propio padre o para el propio tutor, que al final también busca una seguridad y busca una actividad en la que su hijo se pueda desarrollar ya no solo como deportista, sino como persona también. De esto vamos a hablar con Sergio Pérez a continuación. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísima experiencia, muchísimas ganas volcadas ahora en lo que es la formación, ¿no? En esa aula ciclista que estás llevando a cabo de la Federación Aragonesa de Ciclismo. Sí, el aula en bici, pues bueno, ya lleva 5 años funcionando en Huesca. Este último año se ha extendido también a otros municipios, a Barbastro, Monzón, Binéfar, Sariñena y Graus. Y bueno, desde el aula en bici sobre todo se intenta fomentar la bicicleta pues en todas sus vertientes, que los niños adquieran el hábitos de desplazamiento ya desde muy niños y luego los perduren. Estos hábitos luego perduren ya cuando son mayores. Entonces, pues eso, dentro del aula en bici, aparte de adquirir estos hábitos saludables de movilidad, pues también se les da a conocer pues la bicicleta como deporte y pues bueno, todas las modalidades ciclistas las van conociendo. Pueden elegir ya desde niños que bueno, dentro de las dos ruedas, porque deporte pueden elegir y la verdad es que dentro de todas las modalidades ciclistas, pues quizás la que menos les llama la atención es la bicicleta de carretera. Les llama mucho la atención el BMX, el trial, el mountain bike, la pista y yo creo que pues bueno, los clubes también tienen que adaptarse a estas a la demanda, digamos, de los niños. Parece que un club ciclista solo se centra en la bicicleta de carretera, pero el ciclismo es mucho más. Hay muchas modalidades con mucho potencial y al final lo que se pretende que sobre todo los niños pues se muevan en un ambiente sano, ya sea de ciclismo o de cualquier otro deporte, que estos hábitos perduren en el tiempo, que sean deportistas durante toda la vida y que no sean deportistas solo de junior, que muchas veces empieza con muchas ganas, pero después hace falta que perduren. Aspectos positivos son precisamente lo que decías, coger un hábito importante, ¿no? El poder elegir. Y ahora mismo hay diferentes modalidades que has comentado que son de muchísimo interés porque forman parte de la aventura, porque forman parte también de un reto determinado, porque además se desarrollan en la naturaleza, porque también se tiene un respeto por el adversario cuando ya se empieza a competir, porque no son las bicicletas de antes. Yo recuerdo en 1965 me compraron mi primera bicicleta, costó 500 pesetas en Vilanova y la Geltrú. Era una bicicleta Orbea azul, la recuerdo perfectamente, pero pesaba muchísimo.
era tremendo. Ahora los materiales son extraordinarios y evidentemente se pueden llevar prácticamente en cualquier sitio. No puede ser un excelente compañero de viaje, porque en las vacaciones también se puede seguir desarrollando el deporte, cosa que no ocurre con otros deportes más convencionales. Sí, la bicicleta es mucho más que un deporte, es una forma de vida y luego lo que decimos, en todas las ciudades se tiende al uso de la bicicleta. Respecto a otros países europeos estamos muy retrasados. El modelo urbano, digamos, de una ciudad es totalmente distinto al que hay aquí en España y, bueno, aquí poco a poco pues se ve que se va utilizando la bicicleta. Entonces, pues bueno, estos niños también van adquiriendo un hábito, una forma de vida que, bueno, hagan bicicleta como deporte o no, ya son unos hábitos que van a perdurar en el tiempo y que les va a hacer, pues bueno, ser incluso mejores personas y tener una vida más saludable. Sí, porque hubo un problema en los años 70, 80 y 90. Las ciudades estaban concebidas para los automóviles. Ahora, afortunadamente, se está volviendo a otro tipo, quizás por la crisis, por los problemas energéticos que existen, pero eso también favorece mucho el desarrollo de una actividad como el ciclismo. Sí, pero bueno, yo no creo que sea cuestión de dotar a una ciudad de más infraestructuras, más carriles bici. Yo creo que hace falta cambiar el chip y cambiar la mentalidad. Hasta ahora, pues bueno, dentro de la ciudad, digamos, el vehículo establece un estatus social también, que tiene un cochazo por farda de coche y el que tiene una bici, pues digamos, entonces es cuestión de mentalidad. Vas a otras ciudades y la verdad es que da gusto pasear porque allí el centro de la ciudad lo cierran al tráfico, entonces pues bueno, vas en tranvía o vas andando o vas pedaleando. Son ciudades que hay mucha más convivencia, que los niños juegan por la calle, hay más calidad de vida, hay menos estrés y pues bueno, todo esto también repercute en la salud. Entonces poco a poco aquí vamos a ir cambiando el chip, seguro, sea haya aula en bici o no haya aula en bici, es una cosa que cae por su propio peso. Se va a ir mucho más en bici en Huesca, en Zaragoza y en toda España y hace falta, pues bueno, proyectos como el aula en bici para educarlos ya desde niños, el respeto pues al tráfico y pues convivir como ciudadanos. Y con otra particularidad, que la gente mayor e incluso muy mayor también va en bicicleta. Sí, es eso. Aquí parece que la bicicleta la asociamos a un deporte. Ya vemos aquí en Zaragoza que no es así, que ya se ven señores elegantes vestidos de corbata con su bicicleta, pues porque es un medio de transporte a tener en cuenta. Y bueno, el aula en bici intenta abarcar un poco todo, la bicicleta como medio de transporte y pues también potenciar la bicicleta de cara a la competición, pero ahí ya tienen que ser, yo lo que digo, tienen que ser los clubes los que hagan actividades paralelas al aula y coordinándose con el aula en bici para captar a estos niños. En Huesca se llega a 3.500 niños y yo estoy seguro que si los clubes hicieran actividades adaptadas a los niños, pues podrían captar muchos chavales, pero bueno, hay que saberlo enfocar. Luego se lo preguntaremos al presidente. Tenemos también a René Galindo, que es el organizador de la Vuelta Challenge Aragón Master, que intenta retomar, como decíamos al comienzo de este foro del deporte aragonés, lo que significa la competición de mayores de 25 años, lo que significa esa vivencia que yo comentaba al principio, que los diferentes pueblos de las diferentes localidades vayan notando lo que es el ciclismo desde el comienzo. Yo recuerdo, René, pues es las firmas, ¿no? El momento de las firmas antes de una carrera, de una competición, lo emocionante que era ver a los corredores, el buscar los autógrafos, que era el único momento, porque cuando llegaban era prácticamente imposible, y ese ambiente tan extraordinario que se vivía. Es de alguna manera también lo que pretendéis retomar también en las diferentes localidades aquí en Aragón después de la lamentable desaparición de la Vuelta Ciclista Aragón. Pues sí, es un esfuerzo que tenemos que asumir desde algún punto de arranque y desde luego es retomar, porque la bicicleta es, como bien dices, un punto de encuentro de mayores, pequeños y retomar todo este tema en las localidades por donde vamos a pasar o donde vamos a centralizar todo el tema de la carrera. Pues bueno, al final es un espectáculo en mayor o menor medida que pueden ver todos los que decidan acercarse. 14 y 15 de mayo por Fuendetodos, por Azuara, por Moros, 2 días, 2 jornadas donde se va a vivir intensamente el ciclismo. Sí, son 2 localidades que ya tradicionalmente estábamos organizando pruebas individuales
y tomamos la decisión de juntarlas en un formato vuelta por etapas, por demanda de los mismos deportistas. Y bueno, y al final pues hemos conseguido atraer a un grandísimo nivel deportivo a nivel de toda España, y seguro que vamos a disfrutar de ciclismo de calidad ese fin de semana por todas las carreteras por donde circulemos. ¿Aproximadamente cuántos participantes están ya inscritos o cuántos se prevé que se puedan inscribir hasta el día 14 de mayo? El tope que tenemos son 200 participantes por la Federación Española y estamos a día de hoy cerrado 185. 185, que no está nada mal para ser la primera edición. Estamos muy contentos. Se está poniendo toda la carne en el asador por nuestra parte, pero evidentemente nos alegra una barbaridad el poder contar con tantísima gente. Hablamos de mayores de 25 años, ¿no? Sí. La categoría senior son que cumplen este año 25 años. Después tenemos hasta los que cumplan 59, que es un grupo más reducido, pero que también hay gente de un nivel altísimo. La primera etapa, primer sector, Fuendetodos, a las 10 de la mañana. El segundo sector, Azuera, Fuendetodos, por la tarde, de 4 a 7 aproximadamente, ¿no? Sí, la jornada matinal es un recorrido particularmente duro. Duro. Que ya dejará las piernas bien entonadas para la crono de la tarde. Y la tarde, por motivos de obras, hemos tenido que modificar el recorrido y lo haremos desde la Virgen de Dorleta, que además es la patrona de los ciclistas, pues qué mejor ocasión que poderle ofrecer allí la salida de la crono hasta Fuendetodos. Y luego al día siguiente, Moros. Eso es, en Calatayud, pues también vamos por toda la zona de la Ribera del Manubles, también un circuito, un recorrido duro, además en una intensidad continua, y yo creo que se llegará a un grupo bastante numeroso para poder decidir la vuelta hasta el último día. O sea que emoción absolutamente asegurada hasta el final. Sí, eso esperamos por el bien de la misma competición en sí, del espectáculo, ¿no? ¿Tecnológicamente vais a disponer de un seguimiento especial o realmente todavía se está empezando y no se pueden dotar de todos los elementos tecnológicos a esta competición? No. A nivel de lo que es tecnología meramente del campo de ciclismo, contamos con una infraestructura que está todos los días en pruebas de profesionales. O sea, vamos a contar con coches de asistencia neutra, motos de telecomunicaciones, radio vuelta, el tema de cronometraje con transponder. O sea, a nivel de lo que es infraestructura y organización no se va a escatimar en nada. En prendas deportivas también, en lo que significa el seguimiento de los ciclistas, en fin, en todo lo que de alguna forma hace que sea un espectáculo también visual para los propios aficionados. Sí, los aficionados van a poder contar, como pueden ver en una Vuelta a España, que su imposición de maillots por categorías, metas volantes, todo el tema protocolo de entrega de premios, eso no va a haber ninguna diferencia de lo que podamos ver en el campo profesional, amateur, eso no va a haber ninguna diferencia. Con lo cual, aunque no tenga uno la oportunidad o la posibilidad de participar, solamente quiera ver colorido, quiera ver ciclismo, quiera recordar los más mayores lo que era el ciclismo en ruta anteriormente y los más jóvenes saberlo y conocerlo, porque al fin y al cabo la televisión es magnífica y nos permite ver muchas cosas, pero claro, no es lo mismo estar ahí. No, evidentemente, el ambiente que se respira a pie de carretera es totalmente distinto. Puedes vivir los momentos de tensión del mismo calentamiento de los corredores, la infraestructura que aportan los mismos equipos. Es un ambiente que desde luego invitamos a que todo aquel aficionado que lo desee se acerque a vernos. Y que merece la pena porque además en la zona se come extraordinariamente bien, ¿eh? O sea que Olga Torres, ¿por dónde la tenemos por allí? Porque tenemos muchos invitados en este foro del deporte aragonés donde hablamos del presente y el futuro del ciclismo de nuestra comunidad. Adelante. Si me deja el inalámbrico. Sí, ahí está. Voy a ponerme de pie. Si me permites, me gustaría hacer una pregunta Por a la gente de la sí. mesa antes de pasar a preguntarle a la gente de abajo. Simplemente como curiosidad. Hemos estado comentando antes con Félix, con el presidente al que me gustaría dirigirme primero, el balance de este tiempo que lleva como presidente de la federación. No sé si, como todo organizador, si han cumplido las expectativas de su llegada a la presidencia de la Federación Aragonesa de Ciclismo, o todavía crees que hay alguna etapa que te falta por superar.
Hombre, como presidente de Federación Aragonesa de Ciclismo, el balance que hago es bueno, no podría ser de otra manera, si no, no estaría aquí en estos momentos hablando de ciclismo. Pero lógicamente, como en cualquier proceso de gestión y como en cualquier entidad, se hacen cosas bien y se hacen cosas mal, porque el que no hace, pues difícilmente se equivoca, ¿no? Por lo tanto, tenemos cosas buenas, hemos hecho cosas bien y hay otras cosas que no las hemos hecho tan bien. Pero bueno, el balance es positivo. Positivo por varios motivos. Porque yo creo que se ha cambiado la dinámica que había en estos últimos años a nivel de deporte federado como tal. Se ha cambiado un poco el tinte, desde la gestión, la imagen, el trato con los deportistas, con los técnicos, a muchas historias, ¿no? Se ha conseguido mejorar el velódromo de Zaragoza y el circuito de BMX, que todavía estamos acabando de... las obras están finalizadas, pero no estamos con flecos. Se ha conseguido poner en marcha el programa Aula en Bici. Se ha hecho un aumento considerable de licencias con respecto al año 2008, en torno a 1.680 a 2.250. Muchas medallas en campeonatos de España que otros años no se habían conseguido en bicicleta de montaña, en bicicleta de carretera en categoría infantil, cadete, junior, sub-23, que no habíamos tenido. A nivel cicloturismo, aunque no sea una competencia directa nuestra, pero al final es ciclismo, pues Aragón es una referencia en cicloturismo a nivel nacional y a nivel internacional, tanto en bicicleta de montaña como en bicicleta de carretera, Quebrantahuesos, Puertos de la Ribagorza, Maratón de los Monegros. Yo creo que esas son las cosas positivas. Luego, cosas negativas, lógicamente también voy a citar las cosas que a lo mejor se pueden seguir mejorando y se tienen que seguir trabajando. Todo lo relacionado con iniciación al mundo del ciclismo y juegos escolares, que en este caso se denomina así, pues el intentar ese aumento de licencias. Pero bueno, estamos estableciendo las bases con programas con Aula en Bici para aumentar licencias. Sí que es verdad que tampoco es una competencia directa de la Federación Aragonesa de Ciclismo, pero bueno, la disminución de equipos que ha habido de corredores en categorías junior o élite sub-23, pues estas cosas también moralmente también nos pertenecen y tenemos que intentar hacer lo posible para desarrollarlo. Pero bueno, en la balanza de lo bueno y lo malo gana lo bueno y esto también nos da motivos para seguir trabajando y seguir haciendo más cosas. Queda 1 año y medio hasta que se convoquen las nuevas elecciones para elegir nuevo presidente y queda mucho tiempo para trabajar y para seguir haciendo cosas. Pero de momento, según el plan estratégico que nosotros presentamos, las cosas se van cumpliendo y se van desarrollando con normalidad. Un presidente con nuevas tecnologías, observamos una tableta fantástica, en vez de tener los apuntes que tenemos convencionalmente, pues oye, eso está muy bien porque el cambio generacional a la hora de dirigir y de presidir las federaciones también es importante. Y antes de asaltar a David Cañada, que va a ser mi primera víctima de los que hay aquí en primera línea, una pregunta para Sergio Pérez, el que también ha sido profesional. No sé si cuando estás con los chavales en el aula en bici y les cuentas que eso, que tú has sido profesional del ciclismo en ruta, en carretera, que decías que era al que menos costaba engancharles, los chavales les suena un poco como raro, ¿no? Que alguien pueda hacer de eso su profesión. O igual no les suena raro. Cuéntanos la experiencia que tienes con respecto a eso. Sí, bueno, yo en las presentaciones que hago, sobre todo en tercero de educación primaria, que son muy niños, les explico cómo me enganché a la bicicleta, cómo le cogí cariño a la bicicleta y cómo pude pasar a profesionales. Entonces, ellos no entienden muy bien el ser profesional. Yo siempre les digo, ¿sabéis la diferencia que hay entre un aficionado y un profesional? Y pues bueno, que salen en la tele, que son muy buenos, pero no saben que, claro, eso es el gran detalle que es ganarte la vida del deporte que te gusta, pues aún no lo valoran. Entonces, sí, saben que has estado ahí, que has salido en la tele, que es lo que para ellos es un referente, y por el simple hecho de haber sido, pues bueno, de haber salido en la tele, pues ya digamos que te tienen en cuenta todo lo que dices. Yo llevo 5 años y la verdad es que es un trabajo muy grato porque pues te ven por la calle, te preguntan, te saludan, chavales pues bueno, que ahora están en tercero y en cuarto de eso, recuerdan tus clases de aula en bici con cariño y dicen, pues bueno, ahora resulta que no tenemos clases con bicicleta, y la verdad es que eso pues es una satisfacción personal, ver a chavales que ya están digamos en la edad más conflictiva, que es la edad del pavo, y hacen grupeta, van a hacer excursiones por los alrededores de Huesca. Hace poco pues me encontré un grupillo de 8 o 10 chavales, iban chicos y chicas,
iban todos con su mochila a hacer excursiones y al final eso es un objetivo cumplido. Para mí es un objetivo cumplido que chavales que ya están en esas edades, pues bueno, que consideren la bicicleta como una forma de ocio, una forma de pasárselo bien. Y al margen de la competición, que pues digamos que ahí ya son los clubes los que tienen que incidir y la forma de captar con otros deportes, otras modalidades que no son solo la carretera, pues eso, el objetivo está cumplido, que vayan en bicicleta simplemente. Luego preguntaremos al presidente qué pasa con los clubes y todo esto, porque Sergio ha incidido bastante 2 veces en su discurso y por eso mismo vamos a trasladarle la situación al presidente. Y bueno, ahora ya sí, le he dado un poquito de tiempo de margen para que se fuera preparando a David Cañada. Pero si está preparado allá, por Dios, si sabe hablar perfectamente bien. Sí, pero ya sabes que normalmente esto del micro impone un poquito, no solo a David, le suele pasar mucho a los invitados. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora que estás viendo pues, la situación desde otra perspectiva, te teníamos hace un tiempo en otro programa de esta casa, en Tiempo Extra, cuando recibiste un premio, decías que el ciclismo te había dado más cosas de lo que tú a lo mejor le habías dado a él, pero no sé estos primeros meses de verlo desde el otro lado cómo están siendo para ti. Bueno, llevo ya más de unos meses ya viéndolo desde el otro lado, pero bueno, yo lo sigo todavía, me gusta, continúo vinculado al ciclismo con la federación, con los sub-23, entonces tampoco es que haya perdido el contacto. Yo creo que a los que nos ha gustado el ciclismo desde siempre, el hecho de que tengan la oportunidad de continuar haciendo cosas en el ciclismo es algo que te vale de mucho, porque bueno, una cosa es salir ahora a darte paseos con la bicicleta y otra cosa es de repente romper con lo que es la competición. Yo en ese sentido he tenido suerte y bueno, lo veo y me siento bien con lo que estoy haciendo. Hablaba Sergio de la edad complicada de los de tercero y cuarto. En la edad de la que tú estás trabajando en la federación es gente que ya sigue en esto porque realmente tiene ganas, ¿no? O sea, está el momento ese del abandono de prefiero hacer otras cosas antes que seguir con el sacrificio que supone el ciclismo. ¿Qué tal los mimbres con los que está trabajando David Cañada en la federación? Hombre, yo trabajo con los sub-23. Es una edad en la que pues ya ellos tienen ya la idea de lo que decía Sergio. Ya saben lo que es ser profesional, les gustaría ser profesional. Hay unos que tienen claro que lo pueden conseguir y están en ello. Y hay otros que sencillamente les sigue gustando la bicicleta y aun sabiendo que quizás nunca tendrán la oportunidad, continúan en sub-23 y probablemente pues pasen luego a la categoría elite y el día que se cansen y comiencen a trabajar correrán pues el máster como va a ser Stachelle. No sé, hay gente que continúa porque le gusta, pero sí que es cierto que la edad justamente anterior a estos, ya por debajo de los 18 años, es una edad en la que muchos ya pues se decantan más por salir por ahí, por dejar un poco el deporte y es una lástima. Muchos de esos luego vuelven igual cuando tienen 40 años a correr, que es lo que pasa ahora, pero bueno, es una lástima que se dejan esas edades de los 20 y tantos sin hacer nada y es por lo que se debe luchar, yo creo que es compatible con todo. Y es que estamos hablando de un deporte, David, que es de los que más sacrificio, disciplina, horas exige y luego, si no eres muy, muy bueno, la satisfacción personal es muy grande, pero a lo mejor quizás el reconocimiento no compensa con las horas entregadas. No sé, es mi perspectiva para que tú, como profesional, me digas si voy por la línea buena o voy mal. Sí, encontrar el reconocimiento es muy, muy difícil. Aun cuando pasas a profesional, muchas veces sientes que no es reconocido, porque ganar no es tan fácil. Te puedes pegar 10 años corriendo y ganar 2 carreras en 10 años. Y dices, jo, con todo lo que he hecho... Pero bueno, por dentro siempre tú encuentras los momentos en los que si no te lo reconocen, te lo autorreconoces tú y continúas en ello. En edades más tempranas es más complicado. El hecho de que un niño o un chico ya adolescente esté sacrificando sus fines de semana, su tiempo entre semana de entrenar y corriendo, irse a casa a estudiar, llegar el fin de semana y que igual salir a una carrera en Navarra y que se quede, pierda 5 minutos y lo echen para casa, pues claro, no es como otros deportes que quizás es más el juego y es muy distinto, sí. Y volviendo un poco a lo que decías antes, yo sigo saliendo, sigo rodando y fuera también te escuchaba que te estás preparando para alguna cosita. Bueno, sí, para ir tranquilo, como has dicho tú, ¿no? Es que el gusanillo este de la bici, como bien decías antes, te engancha y luego ya no te suelta. Algunos sí, a otros les suelta, ¿eh? Lo cierto es que no todos los profesionales continúan andando en bicicleta, pero hay muchos que sí estás ahí, si has sufrido tanto desde tan pequeño
has pasado por la categoría y has continuado en ellos porque realmente te gusta. Luego ya lo dejas y puedes disfrutarlo de otra manera y lo puedes disfrutar igualmente. Pero sí que es un deporte que yo creo que engancha, que te ayuda a conocer a mucha gente, a salir por ahí en bicicleta, puedes ir hablando. Es un deporte muy, muy social. Yo siempre he dicho que el ciclismo es el deporte probablemente el más social que exista, porque cuando juegan a fútbol solamente, están jugando y no interrelacionan. En natación nada, en atletismo es un deporte en el que tú sales, pueden ir gente que anda mucho, otros que andan menos, se pueden hacer grupos y vas ahí hablando. Es un deporte muy social y que yo creo que también es el motivo que engancha, el paisaje también, aparte de todo. Y que por otro lado establece unos lazos que se repiten mucho, ¿no? Porque sueles coincidir con mucha gente y al final te acabas haciendo amigo de, pues eso, de un mogollón de gente de muchos sitios. Sí, en Aragón prácticamente te acabas conociendo todos. Una vez que llevas aquí ya 10, 15 años, te conoces todos. Y ya a nivel nacional, pues una vez que entras en este círculo, aunque sea a nivel cicloturista, siempre acaban siendo los mismos y la gente acaba conociéndose y entablando, si no amistad, pues al menos unos contactos que siempre enriquecen. Y al margen de todo esto, evidentemente, y mientras estás buscando a tu víctima, Olga, en los próximos instantes... Sí, como me vaya a acercar van a cogerme miedo. Lo digo porque, como tú comentabas hace unos instantes, el micrófono impone respeto y eso está muy bien, lógicamente, aunque el micrófono es un amigo, porque a través del micrófono es a través de donde nosotros nos expresamos. En esta oportunidad, aquí, en el auditorio José Luis Borau de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en Aragón Radio y aragonradio2.com, que está transmitiendo a través de esa cámara que está ahí, en directo, a través de Internet, con el sonido, evidentemente, lo que estamos hablando. Pero, presidente, hablábamos y comentábamos, y Sergio lo decía hace unos instantes, que los clubes tienen que participar más, hay que implicar más a los clubes. La federación puede establecer el marco, pero los clubes tienen que conseguir fomentar, tienen que conseguir organizar y tienen que conseguir que esto tenga una dinámica mucho más positiva de lo que se está produciendo hasta ahora. Efectivamente, la federación puede establecer ese caldo de cultivo mediante diferentes programas y diferentes acciones. En este caso, la Federación Aragonesa de Ciclismo, mediante el programa Aula en Bici, de iniciación al deportista o al niño en ese ámbito de una actividad física saludable, de una actividad física que respeta el medio ambiente y de una iniciación al ciclismo desde un punto de vista más lúdico educativo. Los clubes tienen que aprovechar ese trabajo que se está haciendo para captar a esos chavales e iniciarlos en la práctica deportiva. Y competir. Y competir, porque también la competición es una forma de educación y de formación del propio niño y del propio deportista. Y es muy importante que los clubes, en este caso en Aragón somos 87 clubes ciclistas, sepan captar y sepan trabajar con la base, con los niños, y lo sepan hacer motivantes. Hablo clubes de ciclismo de carretera, de BMX, de bike trial, de bicicleta montaña, cualquier manifestación ciclista, cualquier modalidad ciclista que tengamos. Esa es una labor muy importante porque los clubes son los que tienen la mayor responsabilidad, son el primer escalafón y los que están a pie de calle en una localidad, en un municipio, en una ciudad y están en contacto con los deportistas y, en este caso, con los padres de los posibles deportistas. Es muy importante también el trabajo de los clubes. Aparte del trabajo de los clubes, la formación que se le da a los futuros técnicos o a los técnicos que van a hacer esa captación y ese trabajo con niños. Es muy importante saber trabajar con un niño, saber cómo se le tiene que formar en edades. A lo mejor no es lo mismo trabajar con un niño de 7, 8, 9, 10 años que trabajar con un adolescente ya de 13, 14, 15, 16 años, cuando sus capacidades cognitivas, capacidades físicas son completamente distintas. Ahí la federación llevamos un tiempo sacando diferentes cursos de formación, de reciclaje de técnicos, y los clubes tienen que entender que a sus estructuras tienen que sumar técnicos formados y cualificados. Ya no vale la persona que hace una labor muy importante, es fundamental, es una persona que es conocedora de ese mundo del ciclismo, que ya a lo mejor lleva 30 años, pero que hay que dar relevo a gente joven. Aquí tenemos pues José María, Alberto, Roberto, Sergio, René, David, técnicos que se están formando y que son gente joven y que han conocido el deporte moderno del ciclismo como deportistas y aparte lo están conociendo como técnicos. Pues es una labor muy importante y fundamental. Y otra también es porque al final en la sociedad en la que estamos la competencia de actividad física y deportiva a nivel escolar es brutal.
y la gente, un padre de un niño o un niño, prefiere irse a un fútbol, a un baloncesto, a una natación, a un atletismo antes que hacer un ciclismo de carretera, un ciclismo en pista, un ciclismo de montaña, un BMX, un bike trial, sencillamente por seguridad, por costes de material, y por lo tanto nosotros tenemos que saber ofertar pues es una actividad de calidad, segura, y la federación, conjuntamente con el trabajo de los clubes, la federación tiene que ayudar y propiciar a los clubes a que la labor sea más fácil. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos y si en un futuro pues cambiamos esta tendencia, que como he dicho antes, había cosas buenas en la federación, pero también hay cosas no tan buenas a nivel regional, y es esa disminución de licencias que ha habido a lo largo de todos estos años, de carreras, de equipos, y esto pues no se corrige en 3 años, en 4 años de un mandato de una federación, sino que se corrige a lo largo de muchos años y de un trabajo bien hecho. Seguimos, Olga, con más invitados y más protagonistas en este foro de deporte aragonés. Pues le acaba de nombrar hace unos instantes a José María Puente de esos clubes que llevo todo el rato empeñada en llamarte mal y al final lo he conseguido, de esos clubes que hablaba también antes Sergio, en este caso del Club Ciclista Pirineos, más especializado en el BMX, con frutos visibles como aquí Rubén Crespo, pero el que le vamos a preguntar por una competición inminente que tienen, como es el Campeonato de Aragón de la especialidad, que más que Campeonato de Aragón se ha convertido en una cita muy atractiva para gente de toda España. Este próximo domingo, lo digo para el que se quiera acercar a disfrutarlo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Olga, ¿qué hay? Me imagino que mucho lío, pero una satisfacción cumplida, porque te escuchaba antes decir que va a ser un auténtico éxito, cuanto menos organizativo y de nivel deportivo. Exactamente. Así no es la primera competición, llevamos muchos años organizando competiciones desde nivel local, campeonatos de Aragón, nivel nacional, y este año pues repetimos otra vez con el Campeonato de Aragón, este domingo en el circuito municipal de BMX, Pinares de Venecia, a partir de las 11:30 las competiciones, y bueno, pues estaremos allí todos los deportistas aragoneses, unos 30, algo más de 30 deportistas aragoneses, pero ahora mismo tenemos cerca de 70 prescripciones. Tenemos un autobús que viene de Madrid, tenemos catalanes, de Comunidad Valenciana, del sur de Francia también hay gente que se suele acercar a la competición, y pues eso, un éxito, pues eso, que va a ser casi una competición nacional, donde además aquí en el circuito de Zaragoza será la final de la Liga Nacional de este año, en octubre, que la gente también viene un poquito pues ya conociendo la organización que solemos tener en Zaragoza del Club Pirineos, con las competiciones que les gusta, y luego un poquito pues también para preparar esa competición a final de año. Y va a ser una manera también de pues eso, contrastar el nivel de aquí con las grandes potencias nacionales. Yo lo comentaba antes con Rubén, que sus rivales son extremeños, madrileños, de la zona levantina, y ciclismo no hablamos porque todo el mundo sabe la gran tradición que hay. Sí, pero siempre lo que pasa muchas veces, y yo creo que en Aragón también pasa mucho, que siempre miramos afuera. No nos creemos un poco lo que tenemos aquí, porque podemos considerarnos casi como potencia nacional nosotros también. Tenemos el ejemplo de Rubén, el año pasado campeón de Aragón Junior, tuvimos 2 campeones de España más, ahora mismo no recuerdo, pero vamos, como 7, 8 podios en Campeonato de España. Hace 2 semanas estuvimos en una prueba en la segunda ronda de la Liga Nacional, y ahí lo mismo, varios podios por parte de los aragoneses, muchísimos finalistas, o sea que no solo tenemos que mirar afuera y ya no que nos consideren los demás, sino considerarnos nosotros también pues el nivel que tenemos. Y todo esto además de una escuela en la que me decías que se mueven 30 personas y algún veterano alumno. Sí, todo esto pues viene gracias al fruto del trabajo de muchísimos años. Llevamos 8 años con la escuela de BMX en el Club Pirineos. De ahí, pues eso, como hablamos siempre, ponemos el ejemplo de Rubén. Rubén salió de ahí, de la escuela, viniendo un poco pues a aprender, a ver qué era aquello, a divertirse, y pues ya hemos visto el nivel. Y pues eso, en torno a 30 inscritos cada año. Este año pues 30 niños desde 5 años, pero eso, recordar que no es un deporte infantil, que el BMX engloba todas las categorías. Yo tengo mis años, sigo compitiendo también, y el año pasado pues el ejemplo era un alumno que teníamos de 39 años, que siempre había hecho deporte, había hecho ciclismo, mountain bike, remo, un montón de historias, pero el BMX lo conocía un poquito, nunca había hecho, y venía y estuvo aprendiendo, disfrutaba como igual de ilusionado que los pequeños, y pues eso, este año estamos ahí trabajando mucho, tenemos muchísimos niños, muchos de ellos salen a competir, otros un poco en plan de ocio, y seguimos ahí trabajando en una línea de fomentar el deporte en todos los niveles, de iniciación, competición y demás.
Y por alusiones casi... Es obligado, efectivamente. Sí, es obligado. Él está pensando a ver si pasan de mi lado sin darse cuenta, porque yo le miraba y miraba para otro lado, miraba a Olga y no la miraba, pero ahí está. Bueno, pero ya está acostumbrada a que le entrevisten, porque alguna que otra vez en los deportistas emergentes hemos hablado con... Exactamente, sí, pero no viéndote la cara directamente. Bueno, espero que no le asusten ni le impresione No. demasiado en aspecto negativo. Rubén Crespo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Por alusiones, tocaba hablar de ti como la joya de la corona, si me permites la expresión y me permite aquí tu responsable del Club Ciclista Pirineos, pero no la única, ¿no? Porque hablaba de tus compañeros. ¿Y tú también estás de acuerdo en que los aragoneses nos queremos menos de lo que nos quieren fuera? Bueno, sí, la verdad es que puede ser que, como tú dices, nos queremos menos que lo que nos quieren fuera. Y sí que somos una potencia Aragón que ya desde hace unos años, desde que yo empecé con un pequeño grupo sobre 2005, para ser más exactos, empezamos a subir en este deporte y Aragón yo creo que tuvo un subidón, por así decirlo, entre comillas, y muchos deportistas empezamos a obtener muchos éxitos y ya no sino desde 2005, sino este año, la verdad es que seguimos en ello y sí que siguen habiendo éxitos, yo también sigo ahí. Y sí que viene por debajo una buena cantera de jóvenes promesas que tiene José María Fuente ahí en su escuela del Club Montaña Pirineos, que parece que también poco a poco se van acercando al nivel nacional y empiezan a competir y no dentro de mucho también tendrán sus éxitos. Y sí que es cierto que fuera hay buenas potencias del BMX en España, como yo te decía antes, respecto a mis rivales posibles en finales, como la Liga Nacional o el Campeonato de España, pero sí que no nos vamos a despreciar y sí que, bueno, pues eso, estamos ahí. Bueno. Yo recuerdo haber hablado contigo, por ejemplo, en Galicia, si no me equivoco, la última vez. Hablabas ahora de que en 2005 empezasteis a despuntar. Al principio el factor sorpresa de Aragón, pero ahora ya se nos respeta más, se nos considera como principales peligros. Nosotros, tú me has dicho antes que eran extremeños y madrileños a los que había que vigilarles por el hombro, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo, por ejemplo, hablando de mí, este año soy primer año de élite, categoría de élite, sub-23, y la verdad es que cuando uno salta de categoría, la verdad es que tiene un poco de miedo, un poco más de respeto hacia los que llevan ahí años trabajando y son más mayores, y la verdad es que pienso, sino que yo no les tengo miedo a ellos, sino que ellos me pueden tener un poco a mí, porque la verdad es que mis últimos resultados en Liga Nacional no son nada malos, sino que estoy prácticamente hasta ahora en todas las finales. Prácticamente estoy ahí en el grupo en las 3 primeras posiciones, estoy en tercero en la Liga Nacional y sí que podemos ser una potencia un poco tanto peligrosa, por así entre comillas, pero no obstante esa gente, bueno, madrileños, extremeños o otras potencias de España, sí que son gente que también corren como los demás y bueno, pues por número de gente, como él dice, pues bueno, pues puede ser que nada más eso. Nos contaban que te acercaste un poco por curiosidad a esto y ahora es que no se le ven, pero lleva un montón de heridas de guerra, aquí una herida en la muñeca, una herida en el codo, otra herida en la pierna y un tatuaje de los aros olímpicos por el que luego le preguntaré. ¿Compensa acercarte a este deporte por casualidad, todas esas heridas de guerra por las satisfacciones que da, Rubén? Hombre, bueno, la verdad es que sí, que te voy a decir que compensa porque la verdad es que yo no creía, pero el BMX no me ha dado mucho como deportista, sino que me ha hecho una gran persona, me ha hecho ser una persona disciplinada, organizada en mi vida, un montón de factores que te da el deporte y pienso que más especialmente en el BMX. Me ha sorprendido mucho porque yo también he practicado otros deportes como pues el fútbol, he practicado y para nada se puede comparar al ciclismo y al BMX con lo que me ha dado. Sí que es cierto que en el BMX pues he tenido como que ha sido mi deporte, que yo he ido muy bien, he ido avanzando, he tenido un gran progreso y parece que es lo mío, entre comillas. Y sí que he entrado en el ámbito competitivo y he conocido mucho más y bueno, pues como te comento, pues saliendo de ahí sí que compensa porque los éxitos y todo eso, un éxito te puede compensar pues una caída, no es que te compense una caída, pero a nivel personal, psicológico, sí, yo considero para mí que sí que compensa. Y obviamente, ¿qué te ha dado el BMX que no te ha dado otro deporte como el fútbol? Es que me la has puesto muy clara esa pregunta. ¿Qué has encontrado en el BMX que no has encontrado en otras cosas? Pues bueno, como te decía en el BMX, he encontrado ser una persona disciplinada,
Ya respecto al entrenamiento, pues te hace ser una persona organizada, que luego lo aplicas en tu vida en otros ámbitos personales y eres igual, lo haces igualmente. Y sobre todo a la hora de conocer a personas, amistades, me ha dado mucho, sobre todo, por ejemplo, en España he conocido un montón de gente, un montón de amigos, tengo lazos muy fuertes en España y también fuera de España he conocido un montón de gente, también tengo lazos fuertes fuera de España, amigos de Francia, Italia y bueno, pues alguna cosa más que no sé si me olvido, son cosas que no me ha dado el fútbol, como tú me estás diciendo, que me ha dado el BMX. Y antes decía Félix, Londres, ¿por qué no? Tú llevas tatuados ahí los aros olímpicos. Londres, ¿por qué no, Rubén? Bueno, yo llevo tatuados los aros olímpicos porque estuve este verano en la primera Olimpiada Joven que se hacía en la historia en Singapur y por ello me lo tatué, claro, porque fue una experiencia inolvidable, es una cosa que eso sí que es una recompensa a todo el trabajo que llevo haciendo durante 7 años, que llevo compitiendo, claro. ¿Y por qué no Londres 2012? Bueno, a ver, Londres 2012 la verdad es que ya es una Olimpiada como Pekín o como será Río en 2016. Y que no, pues no te digo que no, pero podría ser que sí. La verdad es que la cosa está muy difícil, por así decirlo, porque el BMX respecto al nivel europeo en España está un pelín atrasado, por así decirlo. Y yo soy primer año de categoría élite, la verdad es que la cosa es difícil. Pero bueno, yo tengo, no es que tenga objetivos, sino tengo un pequeño aliciente que quiero intentar llegar a Londres 2012, ¿por qué no? Por hacer ese intento, no te digo que vaya a llegar seguro, pero ese intento se puede hacer. Sí que hay otros competidores como madrileños que tienen más posibilidades que yo, pero bueno, ¿quién dice que yo no pueda estar? Pues efectivamente, hay que luchar por ello y hemos comprobado con muchísima satisfacción que el nivel de transmisión y de comunicación de nuestros invitados en el mundo del ciclismo es extraordinario en contraposición con otros deportes donde prácticamente te responden con monosílabos, lo cual es muy importante porque la capacidad de transmitir y de expresarse también es importante para todos los aficionados que se puedan enganchar a este deporte. Sin lugar a dudas, comunicar la pasión por lo que tú haces hace que llegue, aunque quizás cueste, pero que llegue. Y hemos pasado ya por una especialidad y ahora me voy a ir a otra que a nivel nacional quizás sí que es más reconocida, como es el ciclismo en pista. Por ejemplo, aquí tengo un doble campeón de España, no sé si tendría que ponerme de pie o sentarme, para hablar con Albert Roca, el responsable de la Federación Aragonesa de Ciclismo, como decíamos, en pista, que quizás sí que sea para la mayor parte del público un poco la gran desconocida si le sacas de 2 o 3 nombres de referencia, que las Olimpiadas, como decía Rubén, han hecho grandes, pero que luego parece que entre ciclo olímpico y ciclo olímpico no pasa nada. Sí, la verdad que siempre ha sido como el patito feo del ciclismo, ¿no? Ahora hemos descubierto que hay más patitos feos, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, disciplinas como BMX o el bike trial que están desconocidas por la gente y la verdad que hemos tenido suerte que por grandes deportistas, pues en las Olimpiadas, ganamos las Olimpiadas en el 92 con Moreno, con Llaneras, pues se ha ido pues potenciando un poquito el ciclismo en pista, ¿no? Aquí en Aragón pues ya ha habido muy buenos pistars. David Cañada ha sido también campeón nacional, me parece que 2 veces. Ha habido campeones, o sea, se trabajó mucho hace bastantes años con la cantera y se pudo trabajar bastante bien y conseguir resultados, ¿no? Y ahora nos hemos encontrado, después de muchos años, o sea, desconectado de la pista, nos hemos encontrado con que la pista estaba impracticable hasta hace un mes que ha estado terminada. Y nos encontramos con que hay un proyecto de que no hay ciclistas en pista, no hay ciclistas en carretera, o sea, nos hemos encontrado con una situación un poco caótica, ¿no? Por lo tanto, lo que queremos hacer es un proyecto no me lo has preguntado, pero bueno, ya me adelanto a la pregunta. Así da gusto a los profesionales, también nos gusta esto, que nos ahorren un poco el trabajo. Entonces, yo he estado desconectado, o sea, yo te estoy hablando que dejé de correr en el año 96 por un accidente, entonces dejé de la alta competición y estuve desconectado hasta ahora, ¿no? Entonces yo me he encontrado con que el deporte del ciclismo ha cambiado tanto como que salimos 200 competidores máster a correr y salen 20, 30 ciclistas amateur o juveniles, ¿no? Por lo tanto, la realidad del ciclismo ha cambiado.
Y por lo tanto, pues gracias a Félix y el equipo nuevo que hay en la federación, hay que cambiar el concepto, el paradigma del deporte del ciclismo, ¿no? Antes los ciclistas venían a por nosotros a decir, yo quiero ser ciclista, venían a las escuelas, venían a los clubs, y ahora no, ¿no? Y entonces, a lo que iba yo del tema de la pista, hay que trabajar con un trabajo multidisciplinar entre aula en bici, entre demás escuelas, clubes, para dar a conocer lo que es el ciclismo en pista. Primero con formación a los técnicos, sobre todo, para que sepan lo que es la disciplina y lo que puede aportar al deportista. Y luego yo pienso que va a ser un punto fundamental, ya que los padres pues, tenemos miedo, ¿no?, de que los niños pues, salgan a la carretera, ¿no? La pista puede ser un punto de encuentro para organizar competiciones, donde el riesgo está controlado, siempre puede haber una caída, pero está en un espacio cerrado, no salen a la carretera, puede haber menos problemas que lo que es una competición de ruta, ¿no? Yo pienso que puede ser un puntal fuerte entre pues, lo que es el BMX, para que conozcan las distintas disciplinas y luego poder trabajar para sacar cantera de las cosas. Tú que eres veterano, ¿recuerdas el velódromo, el ruido que se organizó con el velódromo cuando se estaba construyendo, los problemas que hubo con el velódromo, al final el velódromo? Yo creo que no hemos sabido explotar, no hemos sabido utilizar convenientemente los medios, los pocos medios que hemos tenido, en los momentos puntuales en los que los hemos tenido. Yo pienso que ha habido, no sé, siempre ha habido como envidias, redecillas entre diferentes partes, ¿no?, pues entre equipos, clubes, y eso ha influido negativamente en lo que es el funcionamiento, ¿no? Y ahora lo que hay que intentar es ir todos por un bien común, ¿no?, que es relanzar el ciclismo ya no a nivel de pista, sino a nivel general. El velódromo ha tenido muchos problemas, parece que lo que no empieza bien nunca puede acabar bien, pero la verdad que hemos tenido resultados. O sea, yo me remonto a los años pues del 86 al 96, por ahí, hubo muchísimos campeones de España, muchísimos, bastantes campeones de España, muchas medallas, se compitió a nivel internacional, hubo seleccionados, estuvimos en preolimpiadas. No sé, o sea, es un deporte que tampoco se nos da mal, ¿no? O sea, lo que pasa es que, claro, si desde las instituciones no apoyan esta instalación, que ahora está perfectamente. Yo he corrido con la Pelús llena de piedras y sin haber ni siquiera un vestuario. Y de hecho se han hecho campeonatos de España allí sin haber vestuario, ni siquiera, ¿no? La verdad que ha ido creciendo la calidad de instalación y ha ido decreciendo. Es increíble, ¿verdad? Sí, sí. Es increíble con los problemas que tuvo el velódromo, ahora que está, por lo que dices, yo hace muchísimo tiempo que no voy por allí, en perfectas condiciones de competición, lo que no hay es competidores. ¿Cómo se puede organizar? Y es una pregunta que traslado a todos vosotros, a ti y a los que están en la mesa, ¿cómo se puede tratar que una modalidad tan bonita como el ciclismo en pista pueda tener, además con la seguridad que se tiene, no es salir a carretera, además es también, como decía Roberto, pues que hay una mayor disciplina, una mayor organización, una mayor forma y sistema de trabajo? ¿Cómo se puede conseguir? Pues con el trabajo primero, con ganas, ilusión y con trabajo, y siendo conscientes y valorando la instalación que tenemos, sobre todo en Zaragoza. Pero habrá que dimensionarla de nuevo, habrá que poner en el mapa, en el Google Map, habrá que ponerla para que la gente pueda acudir. No, ahora estamos en la fase de que los clubes tienen que ser conocedores, clubes, deportistas, todo el ámbito ciclista, que tenemos una instalación estupenda en Zaragoza y que tiene que ser utilizada por aficionados en categoría máster, por niños que se inician, y ahí Alberto ha dicho la clave. Programas como Aula en Bici o trabajas con clubes y equipos, pues tenemos que fomentar y darlo a conocer y que esa instalación hay. Y que poco a poco pues podamos desarrollar ese trabajo de tecnificación, entre comillas, que tenemos en mente, pero que veremos a ver cómo lo desarrollamos. Si no tenemos deportistas, lamentablemente por muchos recursos, por mucha instalación que tengamos, difícilmente vamos a poder sacar deportistas y triunfos. ¿De quién depende ahora la instalación? Ahora mismo hemos firmado recientemente un convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación Aragonesa de Ciclismo, por la cual la Federación se hace cargo de la gestión, o sea, dinamización y promoción de esa instalación. La gestión como tal de la instalación, de su mantenimiento, uso y limpieza lo hace el Ayuntamiento de Zaragoza. Porque tiene que ser carísimo, ¿no? Es muy caro mantener una instalación, ya no solo instalación del velódromo, sino instalación de BMX que está anexa al velódromo, y la responsabilidad, que tiene que ser así, del fomento deportivo de esa instalación recae desde hace escaso
pasado mes en la Federación Aragonesa de Ciclismo, y esperemos que a partir de ahora pues a esa instalación se le dé el contenido que se le tiene que dar de ciclismo, que hasta ahora o desde hace ya más de 10 años pues no tenía ese contenido ciclista que tenía. Pues hay tajo, ¿eh? Sí, sí, la verdad que hemos presentado un proyecto majo, ¿no? Ambicioso, pero que claro, necesitamos que realmente integrar todos los clubes. Por eso es muy importante la fase inicial. Nosotros hemos presentado, o sea, un proyecto para la tecnificación, y pasa sobre todo primero por la cualificación de los técnicos. O sea, hay que decirles a los técnicos lo que queremos hacer y lo que queremos de esto. Y después, paralelamente, pues sacaremos un equipo de competición para que los jóvenes pues se fijen en ese equipo de competición. Y difundirlo también, que es fundamental, para que la gente se entere. Ahora, además, los medios de comunicación lo tenemos absolutamente a nuestro alcance a través de las redes sociales, que son tan importantes en este tipo de cosas. Hemos creado ya un apartado, una página de Facebook ya para, pues eso, para organizar ya las quedadas, para intentar subir más gente, para intentar animar a la gente. Y bueno, pues aprovecharemos las nuevas tecnologías, ¿no? para hacer este tipo de... Correcto. Olga, que estamos ya, fíjate, casi nos van a cerrar el control. Pues no me gustaría que nos echaran el cierre de, ¿cómo es? Cierre de firmas o... Control de firmas. Lo siento si no utilizo el término adecuado, para dar un recorrido y una pasada por otra especialidad que nos queda. No es de aquí, pero como si lo fuera. Milton Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo tuyo es la especialidad del BTT, que si a la gente le cuesta a lo mejor asociar BMX y ciclismo en pista como ciclismo, digo al aficionado en general, con tu disciplina, ¿la encuentras reconocida o todavía también nos falta mejorar en ese aspecto? Bueno, recordemos que ahora mismo España tiene al campeón del mundo. Yo creo que eso va a animar. Esperemos que salgan más ciclistas de montaña, y yo creo que se logrará. Se está trabajando desde la federación, y incluso yo creo que los que nos gusta el ciclismo de montaña también lo hacemos de una manera desinteresada, y mejorará. Estoy seguro de ello. Yo le he preguntado antes a Rubén que si me permitiste utilizar la expresión, que me vendiera un poco su disciplina, que me dijera para él que tiene el BMX, que no tienen ya no solo otros deportes sino otras cosas. Ahora a ti te va a tocar hacer lo mismo con la bicicleta de montaña. Bueno, decir que yo estoy integrado tanto en la bicicleta de ruta como en la de montaña, yo creo que cada disciplina da lo suyo. El mountain bike es algo espectacular, porque yo creo que ninguna de las anteriores te puede brindar el estar al aire libre, adaptarte y integrarte en la naturaleza como es el mountain bike. La adrenalina que te da una bajada o una parte técnica, yo creo que también es diferente a lo que te da el bike trial o el BMX o la de ruta. Yo creo que cada una tiene lo suyo, y cada uno que estamos en nuestras disciplinas sabemos lo que nos da, y en este caso yo tengo la suerte de que también disfruto mucho de la ruta, y bueno, decir que el mountain bike es muy especial también. Es un poco más relajado porque también estás en la montaña, puedes ir por un camino muy complicado o puedes ir por una pista más llana, y te integras un poco en el paisaje, ¿no? Y quizás, corrígeme si me equivoco, es la disciplina de las tres en la que el entorno, ya no solo el nivel competitivo de tus rivales y las fuerzas con las que te tengas que medir, sino eso, el entorno, la superficie donde se realiza, más pueda condicionar lo que estás realizando. Sí, es bastante complicado. Yo lo había dejado aparcado hasta el año 99 más o menos el mountain bike, porque comencé a hacer más ruta. De hecho, llegué a ser profesional solamente un año, pero hasta hace 2 o 3 años que he comenzado de nuevo a retomar un poco más profundo, más específico. Es un tanto complicado, es un poco como la Fórmula 1 o como el rally, ¿no? Que tienes que dar con la cubierta adecuada, con los desarrollos adecuados, con una puesta a punto del amortiguador bastante bueno.
yo creo que también es una disciplina que tienes que trabajar otros medios, o sea, otras disciplinas, partes de la disciplina, como puede ser la táctica en carrera, salir según con qué tubulares puedes salir, puedes hacer que te den una victoria, o bueno, también irte a casa antes de la hora, ¿no? Pues estamos terminando ya. No sé si hay alguna persona de las que están aquí que quiera aportar algo, que quiera decir alguna cosa. Todos disminuyen, prácticamente no se ven, porque los micrófonos siguen siendo imponentes para algunas personas, pero los que estáis en la mesa sí vais a cerrar. Sergio, vamos a... Sí, ¿alguna cosita? Por favor, pues adelante. La persona que ha estado fotografiando e inmortalizándonos. O sea que a través de las redes sociales queremos ver también esas fotografías tan majos que hemos salido aquí todos. Bueno, yo soy un triste aficionado. No, yo quería hablar sobre la carretera esta que tenemos, el circuito ciclista que se creó en su día, desde Botorrita hasta Fuente de Todos, que bueno, se hizo un acto reivindicativo el día 3 de abril, perdón. Fuimos casi 200 ciclistas los que acudimos a Jaulín. Estaban presentes el alcalde de Jaulín, el alcalde de Botorrita y el alcalde de Fuente de Todos. Entonces, este acto era reivindicativo para ver si esa carretera, pues de alguna vez se puede ya terminar de arreglar, porque era un circuito ciclista que está muy bien para los ciclistas de aquí de Zaragoza, pero que ya está intransitable. Bueno, la prueba está que René ha dicho que la etapa contraria lo que se va a hacer desde la Virgen de Dorleta hasta Fuente de Todos, porque el resto no se puede transitar. Entonces, yo lo que quería decir, pues que la Federación, que se implicara un poco en este tema. Echamos en falta un representante ese día de la Federación, de aquí le pegamos un tirón de orejas a Félix, y también nos hubiera gustado que Aragón Televisión pues hubiera dado su reportaje, pequeño aunque hubiera sido, porque la televisión es importante para este tipo de cosas. Entonces se leyó un escrito en el que se pedía pues eso, que esa carretera a ver cuándo se puede arreglar. Los ciclistas pensamos que seguiremos reivindicando, seguiremos manifestándonos en favor de que eso se pueda arreglar a través de la DGA, Ministerio de Fomento. En fin, yo le pido a Félix, por favor, que la Federación se implique un poco en este tema y, bueno, a ver si esto lo podemos conseguir. Muchísimas gracias. Vamos a ir terminando. Sergio, a mi izquierda, ¿alguna cosa más para cerrar después de haber escuchado a todos los protagonistas? Bueno, simplemente que estamos gente joven, con ganas, con ilusión de sacar el ciclismo en todas sus modalidades para adelante. Y bueno, esto es un trabajo que es a largo plazo. O sea, aquí en Aragón el ciclismo lleva muchos años, que no es una potencia, y hay que trabajarlo. Y bueno, este trabajo que se está haciendo ahora, dentro de unos años seguro que dará sus frutos. Muchas gracias, Sergio. René Galindo, ¿algún apunte sobre esta próxima competición, este challenge de máster que se va a desarrollar los días 14 y 15 de mayo para terminar ya, para intentar que la gente vaya calentando el músculo para que acuda a participar o a verlo, a presenciarlo, impregnarse de ciclismo en un primer plano? Sí, bueno, ya estamos casi a puertas, como aquel que dice, y desde luego desde aquí aprovechar a invitar a todo aquel aficionado a disfrutar de un fin de semana competitivo 100%, de un nivel deportivo muy alto. Y también quiero aprovechar el agradecer a esta casa el apoyo que nos está mostrando, y que al final pues hemos conseguido hablar un poco de ciclismo, que por parte de los medios de comunicación evidentemente es importantísimo. Se ha hablado mucho, se han dicho muchas cosas. Félix Jordán de Urrías, presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo, como máxima responsabilidad, como máximo responsable de la Federación aquí en esta mesa en el centro, bueno, pues también la despedida y esa arenga hacia los oyentes que nos están sintonizando a través de Internet en el segundo canal de Aragón Radio, los que nos podrán escuchar también a través del podcast de aragonradio2.com dentro de unas horas, y a los que nos están viendo también a través de esa cámara a la que no habéis mirado prácticamente desde el comienzo del programa.
Pues yo, para finalizar, agradecimientos a Fernando por esa reivindicación que ha hecho de este circuito ciclista, porque ciertamente es muy importante para la práctica ciclista del entorno urbano de Zaragoza que se mejore. Y bueno, simplemente comunicarle que ya estamos en la cuestión y que ese día lamentable no pudimos estar por otras cuestiones, pero que somos conocedores y estamos trabajando para ayudar y apoyar al ciclismo. Agradecer también a René y a Javier, que está entre el público, que han sido también los promotores de este foro, de esta oportunidad que tenemos aquí para estar presentes y dar a conocer nuestro ciclismo en todas sus vertientes, y lógicamente a ti, Paco, y a esta casa por acogernos y por hablar de ciclismo, por hablar de dos ruedas, porque es muy importante que los medios, que esta casa, que la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión apoye, como lo está haciendo ya desde hace bastante tiempo, informativamente esta modalidad, que sin lugar a duda yo creo que es de las modalidades que más depende de vuestro trabajo y de vuestra comunicación. Muchas gracias a todos y gracias por el apoyo que prestáis. Nada más, únicamente dar también las gracias a los que han estado aquí presentes en este salón de actos de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, José Luis Borau, a Aragón Radio y aragonradio2.com por ofrecernos la infraestructura, a Domingo Gil, que ha estado en el control técnico y de sonido, y por supuesto a todos los oyentes que en Aragón, en el resto de España y en el mundo, que sabemos que a través de Internet se sigue muchísimo la programación deportiva, han estado con nosotros. A la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza, que colabora también en lo que son estos foros del deporte aragonés. Hemos comprobado que el ciclismo respira, que el ciclismo vive, que el ciclismo aúna esfuerzos de la gente más mayor, de la gente que está ahora mismo en su mejor momento, de la gente joven, para que todo esto vuelva a renacer y que gracias a las nuevas tecnologías, al apoyo y a la diferente forma de ver el ciclismo y este deporte, pueda Aragón volver a ser una potencia y podamos tener también la oportunidad de transmitir, de narrar, que ya tengo ganas, grandes carreras, grandes llegadas y grandes pruebas y competiciones en nuestro territorio. Muchas gracias, saludos y muy buenas tardes.